Muy feliz sábado, queridos hermanos. Una alegría poder estar acá con ustedes, compartiendo en esta mañana el mensaje de Dios. Gracias, Araceli, por esa parte tan especial. Qué dones que ha dado Dios a su iglesia, y son para su gloria sobre todo, y eso es para agradecer, ¿no? Queremos en esta mañana, quiero tomar un par de minutos nomás para hacer un agradecimiento especialmente a la Iglesia de Malvinas y también a la comunidad adventista acá de la región, de este distrito y de otras partes del país también, que bueno, se enteraron de nuestra situación la semana pasada, y gracias por el afecto, por el cariño, tantos mensajes, tantas llamadas, tantos audios. Y bueno, cada uno respondió de su forma de ser, de su forma de tratar la situación, pero gracias por el cariño de ustedes. Se siente el afecto, a veces no es tanto lo que se ha perdido, sino se siente más el afecto de la hermandad, ¿no? Y eso solamente se tiene que vivir. Malvinas trata de ser una familia, con errores, con falencias, como toda familia, pero tratamos de ser una familia en Cristo. Y lo más importante, que si quieren conocer esa familia, quédense acá, quédense el sábado de noche, que allí conocemos más a los hermanos, nos relacionamos más. Así que si quieren conocer esta familia Malvinas, súmense a los sábados de noche. En esta mañana toca un tema. Saben ustedes que en este trimestre el pastor se reunió con todo el cuerpo de ancianos del distrito, como dijo Sandro la vez pasada, y se ha designado un sábado por cada creencia de la iglesia adventista. Yo no sé si todos los que estamos acá conocemos esto. Le voy a pedir a Nico si puede ir distribuyendo, capaz que una por familia o dos por banco. Vamos a estar conociendo un poquito acerca de las doctrinas y creencias de nuestra iglesia. Yo no sé si todos los que estamos acá podríamos repetir de memoria qué cree la iglesia adventista. Saben ustedes que no es lo mismo doctrina que creencia. Tenemos 6 doctrinas que son como lo central, el contenido central general. Y las creencias, lo que hacen las creencias es argumentar o sostener esa doctrina. Tenemos nosotros en nuestra iglesia 6 doctrinas y tenemos 28 creencias. La doctrina que vamos a estar analizando un poquito en esta mañana es la doctrina número 3. Es la doctrina que se conoce en teología como la soteriología, es la doctrina de la salvación. Saben que cuando miramos la doctrina de la salvación, se conecta con otras doctrinas que nosotros tenemos. Para entender un poquito el tema de la salvación, la número 3, tenemos que manejar quién es Cristo. La doctrina número 1, la deidad. La doctrina de Dios, la familia de Dios. Si no conoces a Jesús, no vas a saber lo que es ser salvo. Además, se conecta con la creencia, dentro de la doctrina número 1, la creencia número 5, el Espíritu Santo. No podremos disfrutar ni alcanzar la salvación si el Espíritu Santo no trabaja en nuestra vida. Se conecta, por ejemplo, con la doctrina del ser humano, la doctrina número 2, la salvación. Para ser salvo, tienes que entender qué significa que Dios es tu creador. Para entender la doctrina de la salvación, tenés que entender cuál es tu naturaleza como criatura. Si nosotros no entendemos cómo está compuesto, cómo está compuesto nuestro corazón, cómo funciona nuestra mente luego del pecado, nosotros no vamos a poder entender o alcanzar la esencia de la salvación. También se conecta con el tema del bautismo, por ejemplo, en la doctrina número 4, la doctrina de la iglesia. La doctrina de la vida cristiana, la creencia número 19, es la ley de Dios.
Hoy en día, hermanos, se desprecia la ley de Dios. Y como se dice que la ley ya no está más en nuestros tiempos, las personas están en el camino de la perdición. Porque la ley cumple una función en el proceso de ser salvo. También, por ejemplo, vemos en la doctrina número 6, la doctrina de los acontecimientos finales, la número 27, la creencia número 27 y también la número 28. Es decir, cuando nosotros miramos una doctrina o una creencia, no la leamos de forma aislada, sino que tratemos de hacer conexiones internas con otras creencias que tenemos también como iglesia. Y en esta mañana se ha destinado el tema para la doctrina número 3, la doctrina de la salvación. Cuando nosotros miramos la doctrina de la salvación, nosotros hablamos con ciertas personas u observamos cómo creen las personas en cuanto a la salvación. Y a veces la salvación le preocupa más al sector cristiano que a cierto enorme sector de la sociedad. Y el tema de la salvación, el cuerpo cristiano tiene una responsabilidad para contarle a los demás que no saben qué es de la salvación. Pero el tema de la salvación no solamente enfoca al grupo cristiano, sino que enfoca a toda la raza humana. El tema de la ley, por ejemplo, de la ley de Dios, no es una cuestión sola y exclusivamente de nuestra iglesia. Es una cuestión de lo que el Dios de los cielos, lo que el legislador del universo, hermanos, solicita de cada uno de nosotros. La salvación debiera ser una preocupación para toda la humanidad. Y a veces nosotros cuando hablamos de salvación creemos que tenemos que hacer cosas para ser salvo. Si tú quieres hacer o alcanzar la salvación, tú tienes que hacer tal cosa, hacer sacrificios, largas caminatas, autoflagelarte, ayuno. Hay contenidos basados en tradiciones. Pero la Biblia, hermanos, es muy clara cuando habla acerca de el concepto de salvación. Miren lo que dice, si me acompañan a Lucas capítulo 19. Esta es la historia de un encuentro que tuvo Cristo con un hombre llamado Zaqueo. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo? La cuentan desde niños, ¿verdad? Pero ¿saben quién era Zaqueo? Dice la Biblia que los cobradores de impuestos en los tiempos de Cristo eran odiados, porque eran ladrones. Te cobraban más de lo que el impuesto político, civil demandaba. Pero ¿saben quién era Zaqueo? Era el jefe de los cobradores de impuestos. O sea, si los cobradores eran odiados, el que manejaba, el cabecilla de la banda mafiosa era Zaqueo. Ahí dice Lucas 19, versículo 2. Dice, era jefe de los publicanos y era pobre. ¿Dice así la Biblia? Era rico. Estaba en una zona de resguardo, de comodidad. El Señor Jesús vino a hacer algo con Zaqueo. Fíjense lo que dice el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este pasaje nos habla de la salvación y nos dice dos cosas en principio. El primer punto que nos dice este pasaje es que quien toma la iniciativa es Dios. El ser humano, hermano, jamás va a ir a Dios. Yo sé que a veces hay personas que dicen, no, yo encontré a Dios en mi temprana edad. Pero quiero decirles que el perdido no era Dios, sino eras tú. El que estaba desorientado, el que se dejó guiar por sus impulsos,
el que se dejó guiar por sus tendencias, por sus gustos, por sus inclinaciones, totalmente apartado de Dios, éramos nosotros. Era Zaqueo. Jamás el ser humano dice, yo hoy me quiero encontrar con Dios. No. Dios utiliza toda herramienta, todo instrumento posible para acercarte a ti. Y el segundo punto, dice el pasaje, lo que se había perdido. Hay algo que se ha perdido. Y para entender qué es lo que se había perdido, tenemos que ir a la historia del Génesis. Un planeta entero se perdió. La Biblia dice, y yo honestamente creo lo que dice el Génesis. Cuando uno se mueve en los ambientes académicos siempre se burlan y dicen esa historia, la manzanita, de los dos desnudos, tienen esta mirada. Hermanos, uno tiene que creer en lo que la Biblia dice. La Biblia sustenta en su mensaje en Génesis 1 y 2 que la vida no surgió de la casualidad. La vida tiene un origen gracias al ser que da la vida. Él programó este mundo de una forma particular. Dice la Biblia que lo creó sumamente hermoso. Había orden en el espacio, en el tiempo, en la familia, en el sistema alimenticio. Había orden absoluto. Pero Dios colocó una prueba al ser humano. Y uno dice, ¿por qué una prueba? ¿Por qué? Porque Dios crea a sus criaturas de forma libre. Dios no crea a criaturas programadas. Tú, para ejercer tu derecho a ser libre, tienes que tener una elección, al menos dos posibilidades. Y el ser humano, como fue un ser creado libre, y no solamente el ser humano, sino que toda la hueste angelical fue creada libre. Por eso es que hasta un ser angelical se rebeló. Porque los seres angelicales también son seres creados libres. Y el conflicto se inició en un ser libre que decidió rebelarse con Dios. Entonces el ser humano también tenía que decidir. Y el ser humano cayó en pecado, hermanos. Lamentablemente eso lo conocemos por experiencia propia. El ser humano decidió y decidió muy mal. Satanás empleó herramientas, instrumentos que los emplea hoy en día en la humanidad actual. Y le da mucho resultado. Siempre el diablo se camufla. Dice que tomó el animal más bello y tentó a la raza humana. Y la raza humana eligió y eligió muy mal. Ese hombre que dijo, esta mujer es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ahora en unos versículos más dice, la mujer que tú me diste, esa me dio de comer. O sea, si tú no me hubieras puesto a esa mujer, yo no hubiera comido. Luego le habla a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me sedujo, yo comí y pequé. O sea, en Génesis 3:1 dice que todos los animales fueron creados por Dios. Lo que le estaba diciendo Eva a Dios era, el culpable sos vos, Dios. Vos tenés la culpa porque me colocaste en esta situación. Todos contra todos. La naturaleza del ser humano se trastocó. Esa perfección que había creado Dios, ese estado de salvación, de protección que Dios había creado, ahora se trastocó, se trastornó. Y la Biblia dice que el corazón del ser humano se volvió malo. Malo. Todo lo que tú eres por dentro, todo lo que yo soy por dentro, en naturaleza, sin entrar en contacto con Dios, somos malos. Miren lo que dice Génesis capítulo 6. Y acá estamos en el contexto del diluvio. Génesis capítulo 6 y el versículo 5.
Dice el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Ese ser creado perfecto ahora se aleja de Dios y todo lo que maquina internamente está opuesto al Dios de los cielos, a su creador. Si Jesús, hermanos, no hubiera sido anunciado en Génesis 3:15, todos nosotros nos hubiéramos aliado con Satanás. Terrible. Por eso Dios dijo, Adán tomó la decisión, pero toda su raza no es culpable de la decisión de él. Voy a levantar un plan por si llega a caer el ser humano. O sea, Adán, es cierto que nosotros no tenemos la culpa de que Adán haya pecado. Y todo el caos que vemos hoy en día, nosotros no somos culpables. Pero tampoco tú eres culpable o no has hecho nada para volver al estado original que tenía Adán si tú lo deseas. O sea, yo no puedo decir a Dios que Él no me considera a mí inocente, sino que en Jesús lo que hace Dios ahora es dar la posibilidad de que en el segundo Adán todos puedan ser restaurados. Miren lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 21. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios dice que desde nuestras edades más tempranas tenemos la tendencia a correr hacia el mal. El profeta Jeremías hace una comparación. Dice, si tú quieres buscar algo más tortuoso, algo más torcido, ese es el corazón humano. Nada más torcido, nada más dañado que el corazón del ser humano. Miren lo que dice allí Jeremías, un texto conocido. Jeremías capítulo 17. Versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si hay algo malo, es el corazón del ser humano. Por eso la Biblia aconseja, hermanos, no confíes en ti mismo. No, pero yo me conozco, sé cómo soy, yo lo voy a hacer así. ¿Sabes qué te dice el sabio Salomón? Que quien se deja guiar por su corazón camina por el sendero de la necedad. ¿Se acuerdan ese proverbio que dijo el sabio Salomón? Hay caminos que al hombre le parecen rectos. No, yo creo que va a ir bien. Anda tranquilo por acá, no te hagas ningún problema. Es confiable. Cuidado, dice el sabio Salomón. Puede ser que ese destino sea de muerte. Por eso el sabio Salomón dice, no confíes en tu corazón. Tu corazón te va a llevar a la perdición. Nosotros como seres humanos estamos dañados por dentro. Jesús lo señaló muy bien, iglesia. Jesús dijo, miren lo que dijo Mateo. Mateo capítulo 15. Versículo 19. El 18, interesante también. Porque habla que lo que contamina al ser humano es lo que sale de su corazón. Versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Saben que todas estas actitudes, todos estos comportamientos son transgresiones a la norma moral de Dios? Por ejemplo, dice adulterios, no cometerás adulterio, fornicación también, los hurtos, no robarás, los falsos testimonios, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, y luego las blasfemias, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Terrible. El ser humano por naturaleza, hermanos, tiene la tendencia a alejarse de Dios. Y nosotros nos podemos preguntar entonces, ¿cuál es el proceso de sanidad? Si yo quiero salir de esta condición perdida, porque dice la Biblia que Jesús no vino a buscar a justos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo empiezo yo el proceso de restauración, de cambiar ese estado de perdición que me entregó mi primer padre, para ahora recibir al segundo Padre mío, que restaura mi condición? Miren lo que dice Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice el texto, por tanto, viene hablando acerca de cómo ser salvos de la ira de Dios. En los versículos anteriores. Viene hablando de que éramos enemigos de Dios. Dice, como estamos mal, debes saber de dónde viene esa maldad. Dice, por tanto, como el pecado entró, o sea, el pecado, hermanos, es un invasor extranjero, no estaba acá al inicio. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Adán trajo el caos, Adán trajo el pecado, juntamente con el pecado vino la muerte, y ahora todos nosotros vamos a morir, excepto que venga el Señor Jesús, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que para el cristiano la muerte es una pausa, no es un punto final, es una pausa. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué nos trajo nuestro primer Adán? Nos trajo pecado, desobediencia, dolor, maldición y muerte. Pero ¿saben qué es lo lindo? Tenemos al segundo Adán. Es la teología que presenta el apóstol Pablo, al menos en 2 capítulos centrales en sus cartas. 1 Corintios 15 y también Romanos 5. Esos son los 2 capítulos que se habla en la figura del primer padre, Adán, que nos trajo la condenación, y el segundo Adán que nos trajo la liberación. Miren lo que dice allí Romanos 5, versículo 15, 16 y 17. Pero dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, ahí está el primer Adán, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo de que todos nosotros, por el pecado de uno, quedamos condenados. Por la transgresión de ese, todos quedamos sujetos al pecado.
Y nosotros no tenemos en nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, forma de presentar una justificación. El justificativo, ¿vieron cuando íbamos a la escuela, a la universidad, y uno faltó a la escuela y uno presenta un justificativo? La falta no se computa. Ante Dios, en nuestro estado natural, no podemos tener una justificación. Ahora, ¿saben qué se repite en el pasaje? Se repite mucho gracia, don, transgresión, uno, porque dice, uno trajo la condenación, uno trajo la restauración. El ser humano que desea, hermanos, puede estar en sintonía nuevamente con Dios. Y saben que ahora lo que hace Dios es cambiar nuestro corazón. Dios trabaja en nuestro corazón, hermanos. El ser humano que desee, gracias a lo que hace el segundo Adán, salir de ese estado de caos, puede hacerlo. Y ahora Dios lo que hace es un trasplante de corazón. Dios quita ese corazón malo que tenemos y ahora Dios coloca un corazón nuevo. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 36. Los versículos 25 al 27. Dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán purificados de todas sus impurezas y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Y aquí entramos un poquito, hermanos, en el tema de la ley y la gracia. ¿Salvos por fe o salvos por obra? Y acá entra la confusión de las personas a veces. Obviamente que no podemos presentar en lo que habla Romanos, Gálatas, porque se extendería un poquito el tema, pero en poquísimas palabras, ¿sirven las obras para justificarnos ante Dios? Si alguien les pregunta eso, ¿qué le diríamos? ¿Sí o no? Sí y no. Elena G. White tiene una cita, no la traje acá, pero dice ella, nosotros no entramos al cielo por obras, pero no entraremos sin ellas. Interesante. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cuentan las obras o no cuentan las obras? El ser humano, hermanos, para ser salvo, por sí solo no puede hacer nada. Miren lo que dice el pasaje allí. Dice, yo hago la transformación en ustedes, yo les coloco mi voluntad en ustedes, les entrego un espíritu nuevo, coloco a la presencia del Espíritu Santo en ustedes y luego ustedes están preparados para andar en mis estatutos. Primeramente, tienes que conocer tu estado. Tenemos que conocer nuestro estado natural ante lo que dice la Biblia, ante el pecado de nuestro primer padre. Ahora nosotros conocemos nuestro estado y le decimos a Dios, quiero, Señor, cambiar. Yo no puedo estar en este estado. No quiero estar en este estado de perdición. Yo necesito que tú me transformes. Y allí empieza el proceso de la conversión. El ser humano entiende que su corazón está lastimado, que por sí solo no puede hacer nada. Y ahora Dios coloca en nosotros el poder para agradarle a Él en nuestras obras. Por eso miren lo que dice el apóstol Pablo allí en Efesios. Efesios capítulo 2,
los versículos 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. Ahí no está no podemos justificarnos ante Dios. La salvación no viene por lo que hacemos nosotros. Y entonces ahora decimos, entonces podemos vivir como queremos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, si tú eres bueno, es porque Dios está en ti. Todo lo bueno que nosotros hacemos, hermanos, es porque Dios está trabajando en nosotros. No es para glorificarme a mí. No es para decir qué bueno soy. Es para decir, el Señor trabaja en mí. Hoy en la mañana me levanté y le pedí al Señor que no quiero vivir como el primer Adán. No quiero vivir por mi ego personal. Que el yo domine mi vida en este día, sino, Señor, que el segundo Adán domine mi existencia en este día. Es una decisión. Y es un reconocimiento para Dios. Dice el versículo 10, pues somos hechuras suyas, ¿creados para qué? ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesús está en nuestro corazón, ahora nosotros empezamos a obrar como a Dios le agrada. Dice el pasaje, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Las obras son dejadas de lado? ¿Se pisotea la ley de Dios ahora? No. Pero no hago la obediencia a la ley para agradar a Dios, pues yo no tengo nada para agradar a Dios. Sino que le ruego a Dios que Él transforme mi naturaleza, mi esencia interna, y ahora le pido que Él me ayude a obedecerle. Por eso, antes de la obediencia, viene la comunión con Dios, el encuentro con Dios, el contemplar a Dios. ¿Y cómo lo justificamos esto en la Biblia? ¿Acaso si yo no tengo una comunión con Dios, yo no puedo vivir en obediencia a Dios? Según la Biblia, no. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Vamos a Romanos. Romanos. Capítulo 2. Y aquí nos habla para el justo y para el gentil. ¿Qué decimos con justo? Todos somos injustos. Pero cuando el apóstol Pablo habla en Romanos 1 y 2, justo, gentil, judío, pagano, está haciendo el contraste entre los que creen en Cristo Jesús y los que no creen en Cristo Jesús. Dice el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabes cómo vemos nuestra naturaleza impía? Pasando tiempo con Cristo. El texto bien lo dice, desprecias las dádivas de Dios. Dice, desprecias la gentileza de Dios, la bondad de Dios. Dice el pasaje, su tolerancia y su paciencia. Dios hace una tregua con el ser humano, hermanos. Lo que nosotros tenemos que entender de este pasaje es que no debemos abusar de la misericordia, de la bondad de Dios, hermanos. Dios dice, ¿estás desaprovechando lo que yo entregué en la cruz? ¿Estás dedicando tiempo a observarme diariamente? ¿Estás viendo de que mi paciencia te da vida cada día? Por eso a veces uno cuando vea, yo tengo familiares que no son creyentes, ¿no? Que conocen, pero no son.
Uno dice, Señor, dales vida para que te conozcan. Coloca cualquier instrumento, Señor, pero por eso a veces tenemos que orar de que Jesús no venga todavía. Yo sé que a veces queremos que Jesús venga, pero cuando contemplamos de que la gracia de Dios está para que vayamos a sus pies, para que entendamos que debemos cambiar nuestra vida, uno ora de esta forma. Señor, emplea todo instrumento y si tiene que ser un poquito de dolor, para que vayan a ti, que así sea. ¿Desprecias tú la gracia de Dios que te lleva al arrepentimiento? ¿Saben por qué esto es importante? Porque en la Biblia hay un falso arrepentimiento. Es terrible. Hermanos, si no entendemos el verdadero arrepentimiento, el riesgo es que nosotros cometamos el error de Esaú. Miren, lo leemos, Hebreos capítulo 12, los versículos 16 y 17. ¿Lo tienen? Dice el pasaje, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Saben por qué lloró Esaú? Esaú no lloró porque su conducta estaba lastimando el corazón de Dios. Esaú lloró por lo que estaba perdiendo. Esaú tenía distorsionado el proceso que produce en el corazón del ser humano pecador el arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es alguien que siente pesar, es alguien que siente dolor, es alguien que tiene un disgusto, es alguien que está triste. Pero es también, según el Nuevo Testamento, que nos da un poquito más de luz el griego, es alguien que decide, hermanos, cambiar de dirección. No seguir en esa dirección. Por eso Juan el Bautista, el Señor Jesús decían, ¿no? Arrepiéntanse. ¿Qué significa el arrepentimiento? Es dejar de hacer lo que estamos haciendo. El segundo Adán, hermanos, nos garantiza la solución, si así lo deseamos, para el caos que nos trajo el primer Adán. Y si alguien rechaza el arrepentimiento de Dios, ¿qué pasa? Tú eres libre. El ser humano fue creado libre. Y si hay un ser humano que le dice no a Dios, y si hay alguien que te dice, no me interesa arrepentirme, ¿cuál es la consecuencia de hacer lo contrario? Dios dice, ¿qué pasará? ¿Qué le mostramos a la gente cuando no quiere aceptar la búsqueda del Hijo de Dios en su vida personal? Porque la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero si lo que se había perdido le dicen, no me interesa, siempre tratamos de invitar a la gente a que tome la decisión. Pero si tenés una persona que te dice que no, léeme en la Biblia a ver qué consecuencias hay si yo decido que no. Porque Dios también, hermano, nos dice las consecuencias de si nosotros decidimos por la parte negativa. Por eso cada ser humano es libre. Miren lo que dice Romanos 2, ya vamos terminando. ¿Están un poquito cansados? ¿No? ¿Seguros? Bueno, miren lo que dice Romanos 2. Es un pasaje duro, les tengo que decir. El apóstol Pablo en el capítulo 2 habla sin ningún problema, Nos da duro a todos. Miren lo que dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. O sea, llegará el día del castigo. Si tú no quieres abandonar el pecado, si tú no quieres salir de esa condición, el pecado que hay en ti te aniquilará el día cuando aparezca la gloria de Dios. Dice el versículo 6, el cual, en el juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El versículo 7 habla para el justo y el versículo 8 habla para el que decide que no. Dice el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. Ahí está la palabra perseverar. Tenemos que luchar en el bien, hermanos. Tenemos que mantenernos, no es fácil. Dice, a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Y ahí dice, todo es universal. Y luego hace la distinción el apóstol Pablo y dice, sobre el judío, en primer lugar, acá nos habla a nosotros, los creyentes. Y nos habla acerca de la decisión que nosotros tomamos, hermanos. Y luego dice, y también sobre el griego, sobre la gente que está afuera, la gente que no sabe de Dios. Quiero decirte, dice el apóstol Pablo, que si tú decides no creer en Dios, decides alejarte de Él, hay una condena para ti también. Hay un resultado. Y luego dice el versículo 10, en cambio gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. El que hace el bien, el que elige obedecer a Dios por las razones correctas. Como dijo Cristo, si me aman, guarden mis mandamientos. Si tú conoces a Dios, alcanzas a discernir su bondad, su misericordia, su paciencia, su sinceridad para con nosotros, y decides vivir en la propuesta que Él anhela para ti, tendrás bendición. El ser humano tiene que escoger. ¿Estás en el camino de la salvación o en el camino de la perdición? Y no estamos hablando de tengo 20 años de iglesia o soy joven. No, hoy, ahora, en la mañana, hoy. ¿Fuiste consciente? ¿Somos conscientes, hermanos, que somos malos? ¿De que necesitamos al Señor Jesús? ¿O será que nuestra vida se ha transformado en una monotonía cristiana? Vivimos más por costumbres, por hábitos, que por conciencia delante de Dios. Es para pensar. Queridos hermanos, es mi deseo de todo corazón que podamos pensar en estas cosas, que podamos meditar en este sábado. Y si hoy en la mañana te levantaste rápido, ni siquiera hablaste con Dios, agarraste el celular antes, que te pongas a cuentas con Dios. Que el Señor Jesús nos diga, como le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta vida, a esta casa. Hoy ha venido la conversión a la vida de Zaqueo. ¿Saben que el nombre de Zaqueo significa puro, limpio? Ojalá que seamos Zaqueos actuales. Que Dios les bendiga ricamente.